Saludos, Dios les bendiga y muchas gracias por reproducir este video. A continuación les traigo una explicación detallada de lo que es el método simplex para resolver modelos de programación lineal en su caso de maximización. Antes de comenzar, es importante establecer algunas comparaciones en torno al método algebraico, el cual se utiliza para comprender algunos principios básicos, algunos conceptos y algunas definiciones introductorias para hacer más viable la adquisición de conocimientos en función del método simplex. Es importante entonces conocer cuál es la naturaleza iterativa de este método, ya que eso nos va a permitir tener una visión más amplia de cómo funciona, cómo trabaja de forma matemática. Entonces es necesario establecer algunas comparaciones, pues acá vamos a hacer algunas comparaciones de forma intuitiva. Tenemos acá la solución que se obtuvo con el método algebraico en el modelo pasado y dice de la siguiente manera. Nótese que en lugar de enumerar todas las soluciones básicas o puntos de esquina, que fue precisamente lo que hace es la mecánica del método algebraico, enumerar todos los puntos de esquina, acá en el espacio de soluciones, que también son los puntos de esquina, recordemos que también son soluciones básicas, o sea, son soluciones únicas, ¿no? Enumerar todos esos puntos de esquina, y bueno, que son puntos que son finitos, y entre esos son candidatos a ser punto óptimo. Acorde con el criterio de la función objetivo, ya sea de maximización o minimización, pues hallaremos el punto óptimo. Una de las bondades de este método es que él resuelve modelos que tienen más de dos variables. Pero hay otra parte, hay una contraparte, que es que cuando el modelo tiene, por ejemplo, 5, 6, 7 variables, aplicar este método resulta bastante engorroso por la cantidad de cálculos matemáticos que involucra. Ahora, aquí viene una de las comparaciones entonces importante con el método simplex, ya que este método es muchísimo más eficiente a la hora entonces de enumerar todos los puntos de esquina o soluciones básicas factibles. ¿De qué manera funciona? O sea, ¿cuál es la mecánica, cuál es la naturaleza iterativa de este método? Fíjense, vamos a hacer la comparación acá con este otro gráfico, que es el mismo. Fíjense, si comenzamos evaluando cada uno de los vértices de la región factible y comenzamos por el origen, que tiene coordenadas 0, 0, y lo evaluamos en la función objetivo, z tendría un valor de 0. Luego, si tomamos el segundo vértice, vamos a ver el vértice B que tiene coordenadas 4, 0, y lo evaluamos en la función objetivo, z tendría un valor de 12. Si tomamos el vértice C y lo evaluamos en z con coordenadas 0, 6, z tendría un valor de 30. Nótense que el valor de 30 es mayor que el de 12 y sería conveniente entonces desplazarse hacia el vértice C. ¿Qué ocurrió aquí? Fíjense que las coordenadas de este vértice son 0, 6, x1 es 0 y x2 es 6, o sea, aumentó el valor de x sub 2 para obtener un valor de z. O sea, es más conveniente matemáticamente trasladarse a ese vértice ya que arroja un mayor valor de esta función. Esto es lo que hace el método simplex. Va aumentando uno a uno el valor de las variables hasta hallar el punto óptimo acorde con el criterio de la función objetivo. Nótese que acá en este primer gráfico se enumeraban todos los puntos de corte y luego se busca el óptimo. Mientras que el método simplex es más eficiente ya que se va a trasladar, va a ir aumentando los valores de las variables de forma ordenada hasta hallar el óptimo. Nótese entonces que una vez que aquí en el vértice C, pues sería conveniente evaluar el otro vértice adyacente, que sería el vértice 2, 6. El vértice vendría siendo el D, con coordenadas 2, 6, dejando el valor de x sub 2 igual en 6, pero aumentando el valor de x sub 1 de 0 a 2. Nótese que este punto en los cálculos que hicimos fue el punto óptimo con un valor de z de 36. Fíjense que acá es más sencillo, solamente en dos traslados, fíjense, se puede determinar la función objetivo en vez de enumerar todos esos puntos de corte. Este es una de las principales características del método simplex, que en vez de enumerar todos esos puntos de esquina,
solamente investiga algunas de estas soluciones. Y bueno, esto reduce considerablemente la cantidad de los cálculos en comparación con el método algebraico. Así que es importante conocer esto porque esto nos va a dar una visión para saber cómo funciona más precisamente este método. Ahora sí, vamos a describir cuáles son los pasos del método simplex. Son pasos que hay que llevarlos a cabo de manera ordenada, de manera pausada. Hay que verificar bien los cálculos algebraicos pequeños, que son generalmente los que en donde se incurren en más errores. Pero que si lo llevamos a cabo de una manera calmada, paso a paso, no va a haber ningún problema en hallar lo que es la solución óptima. Paso número 1 dice transformar el modelo a la forma estándar e igualar a cero la función objetivo. El paso número 2 es elaborar una matriz en donde se relacionen las variables básicas con las no básicas, o es decir, todos los coeficientes de nuestro modelo. A partir de esa matriz elaborada, entonces aplicar lo que es la condición de optimalidad, que es la que va a garantizar que Z vaya mejorando, y la condición de factibilidad, que va a garantizar que la solución que tengamos sea factible. El paso número 4 consta de la aplicación de las operaciones de Gauss-Jordan. Fíjense entonces que el método simplex no es más que un Gauss-Jordan que se lleva a cabo de manera ordenada. Y el quinto paso es precisamente cuál es la condición de parada, o sea, en qué punto voy a finalizar en el algoritmo, qué características tiene la última tabla que me van a permitir saber si he hallado o no una solución óptima. Bueno, vamos a abordar este ejemplo, un ejemplo contextual que dice de la siguiente manera: una empresa produce pinturas para interiores y exteriores M1 y M2. En la siguiente tabla se muestra la disponibilidad de recursos y la utilidad en miles de unidades monetarias por tonelada de pintura. Nótese que aquí tenemos entonces los datos del problema. Es una empresa entonces que produce pinturas y dice, tiene algunos datos adicionales. Una encuesta de mercado indica que la demanda diaria para interiores no puede ser mayor que 1 tonelada más que la pintura para exteriores. También que la demanda máxima diaria de pintura para interiores es de 2 toneladas. La empresa desea determinar la mezcla óptima, nótese, de productos para exteriores y para interiores que maximice la utilidad diaria total. Fíjense que acá ya nos están pidiendo que la empresa desea maximizar qué productos desea producir para alcanzar una ganancia máxima. Bueno, antes de proceder a aplicar los pasos del método simplex, es necesario entonces construir lo que es el modelo de programación lineal de ese ejemplo que tenemos allí. No voy a ahondar a detalle en la construcción del modelo por razones de tiempo, ya que esto se ha abordado en videos previos. Pero si vamos a describir algunos elementos, nótese, tenemos en primer lugar nuestras variables de decisión. Es un modelo con dos variables, siendo x1 toneladas de pintura para exteriores y x2 la cantidad de toneladas de pintura para exteriores. Tenemos acá nuestra función objetivo, la cual está sujeta, con criterio de maximización, y la cual va a estar sujeta a 4 restricciones, todas con signos menor o igual. Acá tenemos la definición de cada una de las restricciones. La primera es la disponibilidad de materia prima M1, la segunda disponibilidad de materia prima M2 y las terceras y cuarta límite de demanda 1 y 2 respectivamente. Una vez entonces que hemos construido nuestro modelo de programación lineal, ahora sí vamos a proceder a aplicar entonces cada uno de los pasos. Bueno, comenzamos con el paso número 1, el cual dice de la siguiente manera: transformando el modelo a su forma estándar y agregando las variables de holgura e igualando a cero la función objetivo. Nótese que este modelo tiene todas las restricciones con signo menor o igual, lo que implica que vamos a utilizar, si la restricción tiene un signo menor o igual, entonces vamos a agregar una variable de holgura para transformar la desigualdad en una igualdad de la siguiente manera. Primero igualamos a cero nuestra función objetivo, nótese, de manera sencilla. Y acá en la primera restricción, que tenía signo menor o igual, entonces para trabajar con la ecuación agregamos lo que es una variable de holgura. Luego para la segunda restricción agregamos una segunda variable de holgura. Luego una tercera para la tercera restricción y una cuarta para la cuarta restricción. El modelo pasa entonces de tener, fíjense, 2 variables a tener ahora 6 variables. O sea, las 2 variables x1 y x2 con las 4 variables de holgura. Una vez entonces que hemos llevado el modelo a la forma estándar,
a la forma estándar, de la forma canónica a la forma estándar, entonces vamos a proceder a vaciar todos esos coeficientes en la siguiente tabla. Fíjense una situación, la tabla va a tener esta estructura. En la primera columna van a ir lo que se denominan las variables básicas de nuestro modelo. En este caso, nótese lo siguiente, acá están las 4 variables de holgura. ¿Por qué están las 4 variables de holgura? En el video del método algebraico se dio que el número de variables no básicas, o sea, variables que son 0, se determina restando el número de variables menos el número de ecuaciones, o sea, n menos m. En este caso tenemos a n con 6 variables, que es el número de variables totales que tenemos, y m el número de restricciones, que en este caso son 4. 6 menos 4 nos da 2 variables no básicas. O sea, eso quiere decir que esas son variables que tienen un valor de 0, y las variables restantes dependientes son las variables básicas. En este caso vamos a hacer no básicas a x1 y x2. Fíjense, si se hace x1 y x2 0, se obtienen entonces los valores de s1, s2 y s3 y s4. Esa va a ser, van a ser las variables de partida, las variables de la tabla inicial. Y son las que vamos a colocar en esta columna que dice variables básicas. A su vez, en esta fila, nótese, vamos paso a paso acá, en esta fila vamos a colocar todas las variables que conforman nuestro modelo, desde x1, x2, s1, s2, s3 y s4. Y en esta otra columna vamos a colocar la columna de la solución, que viene siendo el lado derecho de las ecuaciones. Una vez comprendido esto, entonces vamos a procedemos a vaciar todos los coeficientes de nuestro modelo, como lo tenemos acá en la tabla ya hecho. Nótese, voy a retroceder un momento acá. Por lo menos para la fila de z hay una fila, entonces en la tabla donde está la función objetivo, los coeficientes de la función objetivo, tenemos a menos 5, a menos 4, tenemos a 0, 0, 0, 0 e igual a 0. Si vemos acá en la tabla, fíjense, escribimos los coeficientes menos 5, menos 4, 0, 0, 0, 0 y el lado derecho que sería 0. Para la segunda restricción, que sería esta acá, fíjense que tenemos 6, tenemos 4, tenemos acá 1, luego tenemos 0, 0, 0 y 24. Y acá lo tenemos, fíjense, 6, 4, 1, 0, 0, 0 y 24. Y de manera similar lo hacemos con las otras 3 ecuaciones restantes. Es bastante sencillo entonces vaciar todos los coeficientes del modelo. Recordemos entonces que en esta columna se escriben las columnas de las variables básicas. Hay una fila aquí, nótese, una fila que es donde van los valores de la función objetivo, los coeficientes, perdón, de la función objetivo, ok, y el resto todos los coeficientes que conforman el modelo. Una vez que tenemos entonces la tabla ya elaborada, que va a ser nuestra tabla inicial, entonces vamos a proceder con el paso número 3, que es aplicar las condiciones de optimalidad y las condiciones de factibilidad. ¿A qué se refiere la condición de optimalidad? Fíjense, en el modelo de maximización porque es el que estamos trabajando, es la variable entrante con el mayor coeficiente negativo en la fila de z. ¿A qué se refiere esto? Como se los mencioné al principio, lo que va a hacer el método simplex es quitar unas variables que son básicas y volverlas no básicas, y luego quitar unas no básicas y volverlas básicas. Mediante esta prueba, entonces se va avanzando a lo que es la solución óptima. Vamos a ver, lo que dice acá es la variable entrante con el mayor coeficiente entonces negativo en la fila de z. Si observamos acá pausadamente la fila de z, vemos que el coeficiente más negativo es menos 5. Y esto nos va a indicar que esta variable no básica es la que se va a transformar en básica. Esta variable no básica se va a transformar en variable básica y se va a denominar variable entrante. Esa columna que se subrayó allí también recibe el nombre de columna pivote. Columna de la variable entrante y también recibe el nombre de columna pivote. Luego, una vez que lo hemos subrayado, entonces vamos con lo que es la condición de factibilidad. Dice de la siguiente manera: se divide la columna solución, o sea, cuando nos habla de la columna solución se refiere a esta que está acá. Se divide la columna solución entre la columna de la variable entrante, o sea, la columna de la variable entrante es la columna azul que acabamos de señalar. Al coeficiente mínimo positivo resultante en la fila será la variable saliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a tomar estos coeficientes.
24 lo voy a dividir entre 6, que es el que está acá en la columna. Este 6 lo voy a dividir entre 1. Este 1 lo voy a dividir entre menos 1. Y este 2 lo voy a dividir entre 0. Me está diciendo que el coeficiente mínimo positivo, o sea, que quiere decir que los resultados indeterminados y los negativos los voy a obviar. Voy a solamente a seleccionar el más pequeño. Ese va a ser entonces lo que me va a indicar que esa variable va a ser la variable entonces saliente. Tenemos acá 24 entre 6 nos da 4 y 6 entre 1, 6. Obviamente acá 4 es menor que 6 y se refiere a la variable acá S sub 1. Esta va a ser entonces nuestra variable saliente. Entonces es bastante sencillo, ¿verdad? Subrayar estas dos columnas. Solamente se hace en función de las variables. Recordemos que acá esta es la función objetivo. Y bueno, y proseguimos aplicando el paso número 4, que son las operaciones de Gauss-Jordan. Las operaciones de Gauss-Jordan están compuestas solamente por dos fórmulas. Es fácil aplicarlas, pero hay que tener cuidado en los cálculos algebraicos con los signos, ya que aquí es donde se incurren en mayores errores, y un error en un signo puede tener consecuencias en las siguientes iteraciones. Entonces vamos a tener sumo cuidado con eso. Entonces acá tenemos, sí vendría siendo ahora el llenado de la primera iteración, de la iteración 1. Fíjense entonces, primero vamos a aplicar esta fórmula que tenemos acá. Nueva fila pivote va a ser igual a la fila pivote entre el elemento pivote. ¿Cuáles son los coeficientes de la fila pivote? Bueno, esta que tenemos acá en rojo. Los vamos a colocar aquí, que son 6, 4, 1, 0, 0, 0 y 24. Y lo vamos a dividir entre el elemento pivote. ¿Cuál es el elemento pivote? Es la intersección entre la columna y la fila pivote, que vendría siendo este numerito que está acá. Todos estos valores los vamos a dividir entonces entre 6. De manera sencilla, entonces eso sería, fíjense, 6 entre 6, 1, 4 entre 6, 2 tercios, 1 entre 6, 1 sexto, 0 entre 6, 0, 0 entre 6, 0 y 0 entre 6, 0. 24 entre 6 me da 4. Entonces, fíjense, una vez que he hecho este cálculo, coloco esta tabla que está aquí, que no es más que casi esta misma, pero recordemos que esta variable era la saliente y esta la entrante. Como ese sub 1 sale, en lugar de ella voy a colocar a x sub 1 tal cual como está acá. Entonces fíjense, ya hice el cambio de s sub 1 por x sub 1. Y voy a colocar los resultados que voy a colocar en esta fila, va a ser los que determiné con esta primera fórmula entonces. Y los escribo acá. Fíjense, esa va a ser entonces nuestra nueva fila pivote y ahora vamos a comenzar a hacer el llenado para las demás variables, o sea, para para la función objetivo, para S sub 2, para S sub 3 y para S sub 4. Y eso lo vamos a hacer con la segunda fórmula. Solamente son dos fórmulas, esta que está aquí, nueva fila. Y va a ser igual a la fila actual de esa variable menos el coeficiente en la columna pivote de esa variable por la nueva fila pivote. Fíjense, vamos a comenzar el llenado de Z. Vamos a colocar todos los coeficientes acá en esta tabla en Z. Y para ello procedemos de la siguiente manera. Fíjense, la fila actual de Z nos vamos a guiar por la antigua tabla, esta que está acá. Y los vamos a colocar menos 5, fíjense, menos 4, 0, 0, 0 y 0. Y entonces, nótese que vamos a colocar ahora el coeficiente en la columna pivote de esa variable. Nótese, porque hay que estar claro con estas definiciones, no nos está hablando del elemento pivote que hicimos en el paso anterior, sino el coeficiente en la columna pivote de esa variable. Recordemos que la columna pivote es esta que está en azul y el coeficiente de Z es menos 5. Y menos 5 lo coloco acá debajo. Nótese. Y eso lo voy a multiplicar por la nueva fila pivote, o sea, la fila que llené en primer lugar. Con la fórmula anterior lo coloco aquí. ¿Cómo se va a proceder? Fíjense, nos dicen acá que el coeficiente que está en la fila actual, vamos a comenzar primero por estos que están aquí, es menos 5, le voy a restar, este es el menos de la fórmula, el producto del coeficiente en la columna pivote que vendría siendo, nótese, menos 5
por el que está en la nueva fila pivote, o sea, sería menos 5 por 1, sería entonces acá menos 5. Acá es donde hay que tener cuidado con los signos, acá menos por menos más, y eso nos daría entonces 0. Nótese acá. De esta forma, ahora este segundo elemento, les voy a ilustrar estos dos para que vean. La otra sería menos 4 menos, este sería entonces aquí el menos en la fórmula, por sería menos 10, porque estaría multiplicando entonces menos 5 por 2 tercios, menos 10 tercios, y cierro paréntesis. Sería aquí menos por menos más, entonces sería menos 4 más 10 tercios, y eso nos daría como resultado menos 2 tercios. Fíjense, hay que tener cuidado entonces con los signos. De una manera similar procedo para los demás coeficientes, y bueno, el resultado lo voy a colocar acá en la fila de z. Nótense entonces que es bastante sencillo, hay que tener solamente cuidado con los signos. Vamos con el llenado de S sub 2. Tenemos acá entonces la fila de S sub 2, que sería 1, 2, 0, 1, 0, 0, 6. El elemento en la columna pivote de S sub 2 sería 1. Y la nueva fila pivote que se mantiene para la iteración actual que estemos haciendo, que fue la primera que llenamos, y procedemos de la misma forma a aplicar entonces la fórmula. Entonces multiplicamos estos dos elementos y se lo vamos a restar a la de arriba, o sea, tal como hicimos en el paso anterior. Al resultado lo colocamos allí, fíjense, nos da como resultado 0, 4 tercios, menos 1 sexto, 1, 0, 0 y 2. Procedemos con el llenado de S sub 3. Fíjense, elemento en la columna pivote de S sub 3 es menos 1 en cada caso aquí, fíjense. Nueva fila pivote es la misma, y el resultado sería el que tenemos allí, y lo colocamos acá en nuestra tabla. Luego vamos con S sub 4. Acá tenemos la fila de S sub 4. El elemento en la columna pivote de S sub 4 es 0, y la nueva fila pivote, hacemos los cálculos y tenemos el siguiente resultado: 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 2. Fíjense, en esto consiste entonces el llenado de la tabla para cada una de las iteraciones, aplicando entonces las condiciones de optimalidad, de factibilidad, y aplicando las operaciones de Gauss-Jordan, que están compuestas por esas dos fórmulas que tenemos allí. Fíjense, acá tenemos acá esta tabla que tenemos como resultado, sería entonces el resultado de la iteración 1. Una vez que la hemos llenado, entonces podemos aplicar el último paso, que es el que determina cuál es la condición de parada, y nos dice que cuando todos los elementos, todos los coeficientes que están en la fila de z sean positivos, porque se está maximizando, el algoritmo finaliza, y eso es indicativo de que ya hemos hallado una solución óptima. En este caso, nótese que tenemos acá, sigue habiendo un elemento negativo en la fila de z, por lo cual tenemos que hacer una iteración más. Entonces vamos a repetir entonces el paso 3. Fíjense, para esa tabla resultante, esta es la tabla que nos resultó de los cálculos que hicimos, vamos a volver a hacer entonces los cálculos. Vamos con la condición de optimalidad variable entrante, la más negativa entonces en la fila de z sería menos 2 tercios, esta que tenemos aquí. Y entonces procedemos acá para determinar la variable saliente a dividir entonces la columna solución entre los coeficientes que están en la columna pivote, que sería 4 entre 2 tercios, eso sería igual a 6. 2 entre 4 tercios, eso sería igual a 1.5. 5 entre 5 tercios es igual a 3, y 2 entre 1 nos daría 2. ¿Cuál es el menor de todos? El que tenemos en 2 entre 4 tercios, que nos da 1.5, es el coeficiente mínimo positivo, y eso es indicativo que esa es la variable entonces saliente. Una vez que tenemos entonces acá nuestros seleccionado cuál es la columna entrante, la variable entrante y la saliente, fíjense, escribimos otra vez la tabla aquí, fíjense. En este caso, en vez de colocar S sub 2, voy a colocar a X sub 2 porque es la variable entrante. Vuelvo a aplicar la primera fórmula, que es nueva fila pivote, que sería esta que está acá, 0, 4 tercios menos, la fila pivote, corrección, 0, 4 tercios menos 1 sexto, 1, 0, 0 y 2.
y lo voy a dividir entre el elemento pivote, que es la intersección, ahora sí, entre la columna y la fila. Una vez que hago esa división, tengo el siguiente resultado. Lo coloco acá en la tabla, fíjense. Y se procede ahora con el llenado de los demás coeficientes con la otra fórmula de nueva fila igual a la fila actual de esa variable menos el coeficiente en la columna pivote de esa variable por la nueva fila pivote. Vamos a comenzar al igual que en la iteración anterior con los que están en Z. Fila actual de Z sería entonces 0, menos 2 tercios, 5 sextos, 0, 0, 0 y 20. Luego el coeficiente en la columna pivote de Z sería entonces acá menos 2 tercios. Y la nueva fila pivote, que es la primera que llenamos, sería 0, 1, menos 1 octavo, 3 cuartos, 0, 0 y 3 medios. Cuando aplicamos la fórmula, entonces multiplicando estos dos y el resultado restándolo al de arriba, la fila actual, tenemos este resultado que está acá. Lo colocamos en nuestra tabla, procedemos ahora con x sub 1. Fila actual de x sub 1 sería 1, 2 tercios, 1 sexto, 0, 0 y 4, que es la que tenemos acá. El coeficiente en la columna pivote de x sub 1 es 2 tercios. Y la nueva fila pivote, que fue la primera que llenamos. Aplicamos la fórmula, el producto de estos dos, y se lo restamos a este. Y tenemos el siguiente resultado. Lo pueden corroborar entonces en sus calculadoras. Lo colocamos aquí. Fíjense, para x sub 1, llenamos x sub 1. Procedemos ahora con x sub 3. Perdón, con s sub 3, corrección. Entonces, fila actual de s sub 3 es 0, 5 tercios, 1 sexto, 0, 1, 0, 5. El coeficiente en la columna pivote es 5 tercios. Y la nueva fila pivote, que se mantiene constante para la iteración que estemos desarrollando. Una vez que hacemos las operaciones, nos da el siguiente resultado. Y lo colocamos acá. Nos falta una sola variable por llenar, perdón, que es s sub 4. Fila actual de entonces de s sub 4 la tenemos acá. Coeficiente en la columna pivote de esa variable es 1. Y la nueva fila pivote la tenemos acá. Multiplicamos estos dos y lo restamos acá. Tenemos acá nuestro resultado. Nótese que entonces ya hemos llenado esta tabla. La segunda iteración, entonces vamos a ver si es óptima. ¿Qué nos dice entonces? Que el algoritmo se detiene si estamos maximizando, cuando todos los coeficientes que estén en la fila de Z sean entonces positivos. Vamos a evaluarlos acá. Fíjense, todos los coeficientes están positivos. Quiere decir que entonces hemos hallado una solución óptima. Nótese lo siguiente, que en la iteración 1 el valor de Z era 20 y acá el valor de Z es 21, o sea, Z, como se está maximizando, va en aumento. Bueno, ya podemos entonces interpretar una solución de la siguiente manera. Vamos a ver cómo se interpreta. Recordemos entonces que las variables de decisión eran x sub 1 y x sub 2, donde x sub 1 eran las toneladas de pintura para exteriores y x sub 2 las toneladas de pintura para exteriores. Tenemos acá nuestra tabla, que se va a denominar la tabla óptima. Esta es la tabla óptima. Y recordemos que acá tenemos las variables resultantes. Entonces, en esta columna, y acá tenemos el valor de esa variable. Ahora nótese, x sub 1 tiene un valor de 3. Y acorde con el contexto del problema, x sub 1 son las toneladas de pintura para exteriores. O sea que la empresa tiene que elaborar 3 toneladas de pintura para exteriores. X sub 2 tiene un valor de 3 medios, que equivale a 1.5. Quiere decir que la empresa tiene que elaborar 1,5 toneladas de pintura entonces para interiores. Evaluando esto entonces y viendo el valor de Z, acá ya nos los arroja de una vez, es de 21. O sea, y acorde con el contexto, serían 21.000 unidades monetarias. Conclusión, la empresa deberá producir entonces 3 toneladas de pintura para exteriores y 1.5 toneladas de pintura para exteriores para obtener una ganancia máxima de 21.000 unidades monetarias. Es interesante, ¿no?, que esta es la recomendación que el programa lineal hace para obtener esa ganancia. Lo otro que hay, como lo vamos a ver ahorita, por último, es la interpretación de las holguras. Vamos a ver qué sucede acá con las holguras. Fíjense entonces, esto se denomina la interpretación del estado de los recursos. Nótese lo siguiente.
Recordemos que cuando el problema comenzó teníamos 4 variables de holgura, pero acá en la solución, como puede verse, solamente la tabla óptima arrojó 2 de esas variables, o sea, S3 y S4. Recordemos que si la variable no está aquí, su valor es 0, o sea, es una variable que es no básica. Y estamos hablando en este caso de variables básicas. Ahora, fíjense, recordemos que la variable de holgura S1 estaba asociada con la restricción 1, S2 asociada con la restricción 2, S3 con la restricción 3 y S4 con la restricción 4. Como S1 y S2 no están aquí, quiere decir entonces que tienen un valor de 0. Y al no estar aquí, quiere decir que todo el recurso que tenía entonces, que estaba expresado en esa restricción, es escaso. Es escaso. Recordemos que la definición de holgura es que es algo que sobra, un remanente, ¿no? Y en este caso, al decir que S1 y S2 son 0, quiere decir que ese recurso es escaso. O sea que no sobró nada en el proceso, durante el proceso, y entonces no hay ya, no sobró materia prima ni M1 ni M2. Pero en caso contrario de S3, fíjense, de S3 y S4 sí tienen un valor acá de 5 medios y de 1 medio respectivamente. Si la holgura ya tiene un valor mayor que 0, como en este caso, entonces nos está indicando que si sobró algo. Si hay entonces allí un remanente, entonces sí, ese recurso es abundante porque sobró. En este caso se consumen todos los recursos del lado izquierdo, pero acá hay algo que resta, que sobra allí. Entonces de esta manera se hace la interpretación del estado de los recursos. Entonces fíjense, dos interpretaciones: una de las variables de decisión como tal, como lo vimos en la diapositiva anterior, y esta, la interpretación de las variables de holgura, que también se denomina el estado de los recursos. Bueno, espero que este video les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por reproducirlo y que Dios les bendiga.